México es un país líder en obesidad en el mundo. Ya es algo tan normal que nos sorprendemos cuando nos encontramos a alguien con un físico relativamente sano. Incluso hasta es normal ver a nuestros amigos y familiares con unos kilitos de más y pensar que no tiene nada de malo. Y esto se debe a que en México el 70% de los mexicanos padece de sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Esto significa que de cada 10 mexicanos, 7 tienen sobrepeso y 3 son obesos. Pero vámonos al grano. De entrada, en México, según el Instituto Nacional de Salud Pública, de los 10 principales causas de muerte en el país, la primera es enfermedades del corazón, con un 20.1% de las muertes, y seguida de la diabetes, con un 15.2% de las muertes. Recordemos que estos porcentajes son de las muertes totales en el país. Ambas causas de muerte son directamente relacionadas a la obesidad, y si juntamos los dos porcentajes nos da un total de 35.3% de las muertes del país. Y eso que no incluimos el 5.5% de muertes por enfermedades del hígado, que según varios estudios, la obesidad se asocia a un mayor riesgo de tener una enfermedad hepática, por depósito de grasa no relacionada con el abuso del alcohol, una enfermedad llamada la enfermedad de hígado graso no alcohólico, o EHGNA. Pero no tomo mucho en cuenta esta cifra porque el alcohol está más involucrado en eso. Bueno, con esto podemos concluir que la obesidad es mala a nivel de salud para el país. ¡Wow! ¡Qué genio! Pero, ¿por qué la obesidad mantiene pobre a México? Primero, en cuestión de gastos de salud por obesidad, en México las enfermedades relacionadas directamente representan un 8.9% del gasto público en salud. Esto incluye todo lo que se gasta el país, tanto en hospitales, doctores, medicina, etc. Ahora, pensarás que esto es un porcentaje muy bajo, para decir que la obesidad afecta enormemente al sector económico, y es cierto. Pero para medir cómo la obesidad impacta la economía de un país, no solo nos podemos basar en los gastos de salud que tiene, es una medida importante que también se debe de tomar en cuenta. Pero lo que realmente afecta a la obesidad es la calidad de vida personal y laboral de la persona, la falta de eficiencia y productividad que te genera el estar obeso. Me explico, según un análisis hecho por la OCDE, nuestro análisis estima que el sobrepeso y las enfermedades relacionadas, 1. reducirán la fuerza laboral mexicana en un equivalente de 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo por año, ya que las personas con sobrepeso y enfermedades relacionadas tienen menos probabilidades de estar empleadas y en caso de estarlo tienden a ser menos productivas. Esto es una cifra brutal y te explico el porqué. Esta reducción de fuerza laboral de 2.4 millones de trabajadores no es del total de la población en México y tampoco incluye las pérdidas de fuerza laboral comunes como las jubilaciones, accidentes, problemas económicos, entre otros. No, esto es una pérdida extra sobre la población económicamente activa, o sea, las personas que trabajan y aportan en su mayoría el dinero con el que se mantiene todo el país. Esta población en México, según el INEGI, el primer trimestre de 2020 era de 55.352.304 personas, por lo que la pérdida de 2.4 millones de trabajadores sería de la baja de un 4.34% de la población económicamente activa. Y esto tenemos que recordar que es cada año, si me escuchaste bien, cada año perdemos toda esa población activa. Todos estos problemas ocasionan finalmente la pérdida del 5.3% del PIB mexicano. Esto es una cifra terrorífica, ya que cuando un país tiene un crecimiento de PIB del 5.3%, se considera que la economía está creciendo de manera excelente. Para darte una perspectiva, los ingresos del país en petróleo son del 4.2% del PIB. Esto significa que todo lo que gana el país de petróleo es mucho menos de lo que pierde por culpa de la obesidad. Año con año estamos perdiendo este potencial que podría llevarnos como mexicanos a una mejor vida, y todo simplemente por la obesidad. Es un problema ya tan importante que hasta el subsecretario de Economía afirmó que le cuesta al país 1.3 billones de pesos anuales. Además de admitir, en una entrevista de Forbes, que esto provoca la pérdida de más del 5.3% del PIB, como ya sabíamos. Y por si no fuera ya mucho, según la OCDE, México es el país dentro de sus miembros que pierde más económicamente por este problema, por lo que debemos actuar ya. Antes de irte, quise hacer este video un poco más corto y directo al grano. Si quieres que hiciera un video de por qué se generó este problema en México, o de cómo podemos solucionarlo, házmelo saber en los comentarios. Como siempre, todos los artículos utilizados para este video están en la descripción, por si te gustaría saber más sobre el tema. Esto ha sido Politifront, muchas gracias.